Hola, bienvenidos. En este video hablaremos sobre cómo calcular el área de un paralelogramo utilizando CAS máxima. Pero no solo vamos a usar el software, sino que también vamos a crear nuestra propia función para hacerlo. Antes de entrar al código, debemos de pensar en la idea geométrica para saber cómo llegar a la creación de nuestra función. Por ello, tengo aquí esta representación en GeoGebra de un paralelogramo. Sabemos que un paralelogramo puede definirse por dos vectores, A y B, que salen de un mismo punto, en este caso de nuestro puntito A. La figura que forman tiene un área que depende del ángulo entre ellos, así como de sus longitudes. Lo interesante aquí es que esta área puede obtenerse usando un concepto muy utilizado a lo largo de nuestro curso llamado producto cruz, que como ya hemos visto también, sabemos que el área del paralelogramo es una interpretación geométrica del producto cruz, que más adelante nos ayudará para la creación de nuestra función. Hola, como parte de nuestro maxi póster y sobre nuestro tema en general que es el área de un paralelogramo, vamos a crear este gráfico para poder ayudarnos a comprender mejor el cómo se calcula esta área respectivamente, ¿no? Y bueno, esto lo haremos a través de este programa que es GeoGebra, que considero que es bastante importante para nuestro aprendizaje, ya que muchas veces la forma teórica de entender es bastante complicada. Entonces considero yo que es muchísimo mejor si lo vemos respectivamente en un ejemplo más visual, ¿no? Y bueno, para comenzar, dentro de este programa, lo primero que tenemos que ver es el cómo se construye este paralelogramo, que se construye a través de dos vectores. En este caso, como se ve del lado izquierdo, vemos al vector A y al vector B respectivamente, que nacen desde el punto inicial, ¿no? Que es marcado en la casilla 00, de donde nacen, claro, respectivamente. Y de estos dos vectores nacen alrededor dos segmentos que terminan de configurar una figura geométrica, ¿no? Como se ve, está marcada en rosa normalmente. Ahora, el área de un paralelogramo en sí es bastante fácil. Bueno, nos enseñan prácticamente desde que somos unos niños en la primaria, y es área bueno, el área es la base por la altura. Pero algo que muy importante que tenemos que tomar en cuenta es la conexión que se tiene con el producto cruz. Claro, acá tenemos igual del lado izquierdo marcado en rosa el punto C, bueno, el vector C, que es claramente el producto cruz de los dos vectores. Ahora, visto desde esta forma dentro del programa, se puede observar que el punto cruz es una línea que nace igual, un vector que nace igual desde el punto cero, y que no, no intersecta directamente, pero que es importante que se vea de esta forma para que visualicemos que termina chocando con la intersección de estos dos vectores, ¿no? Ahora, ¿por qué el producto cruz crea un vector perpendicular al paralelogramo? Esto es exactamente porque tenemos que la magnitud del vector A y la magnitud del vector B por el seno de teta es exactamente la misma fórmula de base por altura, ¿no? Este vector, que es el producto cruz, su dirección es perpendicular al paralelogramo, por lo que su longitud corresponde al área misma del paralelogramo, ¿no? Bueno, entonces usando toda esta composición en 3D que tenemos, la superficie que generan los vectores A y B es un mismo paralelogramo,
y su área depende del ángulo entre ellos. Como se puede ver, marcado en verde, se tiene el ángulo claramente del paralelogramo. Es el ángulo que se forma entre los vectores A y B y que es bastante importante para razonar este paralelogramo. Y como su área depende del ángulo y del cómo se proyecta un vector sobre el otro, es una forma elegante y general para el área de la magnitud del producto cruz, ¿no? Ahora, otra observación que es bastante importante es claramente el cómo la altura de este paralelogramo lo podemos expresar con la magnitud del ángulo B por el seno de teta, ¿no? En este lado, del lado izquierdo respectivamente, tenemos la función h, que dice h perpendicular. Esta h perpendicular es generalmente esta magnitud por el seno de teta, ¿no? Y como ven, corresponde directamente entre el vector A, que lo tenemos marcado en rojo, hacia la otra esquina del vector B. Y como ya hemos visto, el producto cruz nace del origen hasta el punto final de la intersección de los dos ángulos. Entonces, a través de todo esto que acabamos de crear, pues podemos concluir prácticamente eso, que el área de un paralelogramo es igual a la magnitud de los dos vectores. Bien, lo que haremos ahora será crear nuestro código en máxima. Llamamos a la función área paralelogramo en A, B y nos apoyaremos de block. ¿Qué es lo que hace block? Bueno, lo que hace block es que nos permite definir variables internas sin afectar a las variables globales. Bueno, una vez que hemos explicado por qué ocuparemos block, lo que haremos será declarar las variables que vamos a ocupar. En este caso serán AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, CX, CY y CZ, como área. Bien, cuando declaramos estas variables porque AX, AY y AZ serán las componentes del vector A, mientras que BY, BX, BY, BZ serán las del vector B, y CX, CY y CZ serán las componentes del producto cruz, y área será la que nos dará el resultado. Bueno, ahora extraeremos las componentes de los vectores para convertir a los dos vectores en sus coordenadas individuales para así operar con ellos. Entonces tenemos que AX es A1, AY es AZ es A3, BX es B1, BY es B2 y BZ es B3. Y ahora haremos el cálculo del producto cruz aplicando su fórmula concreta. Entonces tenemos que CX será AY por BZ menos AZ por BY. CY será AZ por BX menos AX por BZ. Y tendremos
que CZ será AX por BY menos AY por BX. Bien, CX, CY y CZ son cada una de las líneas que representan las componentes del vector resultante y del vector resultante de A cruz B. Y estas expresiones generan el vector perpendicular a ambos vectores y la magnitud de este vector es precisamente el área del paralelogramo. Bien, una vez que hicimos esto, lo que haremos será verificar si este vector es el vector cero. ¿Cómo lo haremos? Bueno, pues por medio de unas condiciones, donde tendremos que sí. Tendremos if de cx es igual a 0 y cy es igual a 0 y cz es igual a 0. Entonces, lo que haremos será adaptar un mensaje en el cual nos diga que lo que haremos será mostrar un mensaje el cual nos diga que los vectores son paralelos y entonces no forman un paralelogramo. Y la segunda condición será si los vectores son no paralelos, es decir, que entonces calcularemos el área con la magnitud del producto cruz. Entonces, tendremos que el área será la raíz cuadrada de cx al cuadrado más cy al cuadrado más cz igual al cuadrado. Y con esto tendremos un mensaje el cual nos muestre el área del paralelogramo es y ponemos área. Ponemos una coma, espacios. Y con esto finalmente la función imprime el valor obtenido y concluye el proceso. Y es por eso que creamos y con esto queda nuestra función lista para usarse para cualquier par de vectores. Bien, una vez generada la función en máxima del área de un paralelogramo, lo que nos importa ahora es corroborar si esta función en sí
Para ello probaremos 3 casos. Uno de ellos que nos indique que los vectores son paralelos y no forman un paralelogramo, y las otras dos nos mostrará el área de un paralelogramo. Ok, pues para ello declaramos otra vez la función. Primeramente, antes que se me olvide, compilamos la función y ahora sí generamos el área. Bien, una vez puesto esto, pues metemos vectores que indiquen cuál es A, cuál es B. Entonces, por ejemplo, pongamos 2,0,0, un ejemplo sencillo. Y el siguiente será 0,3,0. Bien. Una vez integrado esto, toca ejecutarlo y ver qué es lo que sucede. Al momento de ejecutarlo nos muestra el área de un paralelogramo es de 6. Bien. Por otra parte, si ponemos otro ejemplo en donde los vectores sean supongamos 1,2,3 y por su parte sea 2,4,6. ¿Qué sucederá aquí? Pues lo que nos interesa es que nos muestre el otro caso, en donde los vectores son paralelos y no forman un paralelogramo. Bien, para ello, pues al ejecutarlo vemos que pues en efecto estos vectores son paralelos y pues no están formando en sí el paralelogramo. Por último, probemos otro ejemplo. Paralelogramo, en donde agregaremos los vectores 3,1,2 y el siguiente será menos 1,4. Bien, en este caso veamos qué sucede. Y pues los vectores no son paralelos, por lo tanto se forma el paralelogramo. Y posteriormente pues se ejecuta esta función, en donde nos muestra que el área del paralelogramo es 2 por la raíz de 38. Muy bien. Y bueno, para terminar, interpretemos los resultados. El valor que nos da máxima representa el área del paralelogramo formado por dos vectores, en R3, claro. Si los vectores son muy parecidos o casi paralelos, pues el área será pequeña, como podemos ver en este ejemplo de aquí. Si los vectores son paralelos, pues el área del paralelogramo pues es 0, entonces no se tiene nada. Y si los vectores están muy distanciados o muy separados o son perpendiculares, pues el área será mayor. Por ejemplo, veamos un ejemplo con estos dos vectores que voy a introducir. Área paralelogramo. Tenemos que empieza en 100, 0,0, y tenemos otro vectorcito que dice que empieza en 0, 200, 0. Y como pueden observar aquí, pues el área es muy grande, de 2000 unidades, perdón. Pero bueno, lo importante es que con esta función podemos calcular el área de cualquier paralelogramo definido por dos vectores, de manera precisa y reutilizando el código. Y bueno, esto sería todo. Esperamos que este video les haya sido de utilidad y pues haya quedado claro. Gracias por vernos. Buen día.